Nunca pensé que una simple traducción cambiaría el rumbo de mi vida. Me llamo Elena Martín. Tengo 24 años y vivo en una buhardilla pequeña pero acogedora cerca del Parque del Retiro, en Madrid. Siempre he amado los idiomas. Hablar, leer, traducir. Para mí, cada palabra tiene alma. Trabajo como traductora freelance, lo que significa que paso mucho tiempo frente al portátil, con música suave de fondo y una taza de café a mi lado. Aquel lunes, mientras llovía ligeramente, recibí un correo inesperado. Una empresa importante, Grupo Soler, con sede en el Paseo de la Castellana, buscaba traductora para una serie de documentos confidenciales en francés. Sin dudarlo, acepté. Me hacía ilusión trabajar con una empresa de renombre. Además, necesitaba el dinero. El primer día que fui a su oficina, me sentí pequeña entre los trajes caros y los ascensores de cristal. En la recepción me pidieron esperar. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Pero no estaba preparada para lo que vino después. ¿Eres Elena?, me dijo una voz firme detrás de mí. Me giré. Era él. Hugo Soler, director general. Alto, con el cabello oscuro algo despeinado, camisa blanca sin corbata y una mirada que no parpadeaba. Transmitía una mezcla extraña de distancia y cercanía, como si estuviera acostumbrado a que el mundo se adaptara a su ritmo. Gracias por venir. Pasemos a la sala de reuniones, dijo. La reunión fue breve, técnica, centrada en plazos y condiciones. Pero, en algún momento, noté que él me observaba con una intensidad que me incomodaba y me intrigaba a partes iguales. No dijo nada fuera de lugar, pero sus pausas, sus gestos, su forma de escuchar, todo en él era diferente. Al salir, la lluvia había empeorado. No llevaba paraguas y me sentía ridícula, sosteniendo mi bolso contra la cabeza. —¡Espera! Escuché su voz otra vez. Me ofreció su paraguas. Yo balbuceé algo, pero él ya había salido conmigo a la calle. —¿Dónde vives? —preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. —Cerca del Retiro —contesté, sin saber por qué no mentí. —Te acerco —dijo. Me subí a su coche. Durante el trayecto no hablamos mucho. Solo música instrumental y el sonido de la lluvia. Pero ese silencio fue más elocuente que 1000 conversaciones. Al llegar a casa, bajé del coche algo confundida. Antes de cerrar la puerta, me miró y dijo: «Gracias por aceptar el proyecto, Elena. Estoy seguro de que harás un excelente trabajo». Esa noche, mientras preparaba los documentos, recibí otro correo de él. No tenía que ver con la traducción. Era corto, escrito en francés, una lengua que yo apenas empezaba a dominar. A veces, las palabras esconden lo que el corazón no se atreve a decir. Me quedé en silencio, leyendo la frase una y otra vez. No sabía si era un simple pensamiento o algo más. Pero algo dentro de mí ya había empezado a traducirlo. Pasaron varios días desde aquel mensaje en francés. Lo leí tantas veces que terminé por memorizarlo. Busqué significados, dobles sentidos, consulté con una amiga que había vivido en Lyon, pero nadie podía decirme con certeza qué quería decirme Hugo. Tal vez ni él lo sabía del todo. Nuestro contacto se volvió más frecuente. A veces por correo, otras por mensajes. Siempre profesional, pero con ese tono ambiguo que me hacía dudar de todo. Me pedía que tradujera textos delicados, documentos internos, incluso notas manuscritas. Sentía que confiaba en mí, pero también que estaba observándome, como si quisiera ver qué tan lejos podía llegar. Un día me invitó a una cena empresarial. Dijo que necesitaba a alguien que interpretara a unos socios franceses. Dudé mucho en aceptar, pero terminé diciéndole que sí. Me pasé toda la tarde preparando el vocabulario técnico, y al final me puse un vestido negro sencillo y una coleta baja. Nada llamativo, pero me veía distinta. Más segura. Más adulta. La cena fue en un restaurante elegante del centro de Madrid, en una terraza con vistas a la Gran Vía iluminada.
Hugo estaba sentado en la mesa principal, pero cuando me vio llegar, se levantó y me acompañó hasta mi lugar. Me senté entre él y un directivo francés que apenas hablaba castellano. La noche fue larga. Interpreté sin parar, pero también observé. Hugo sabía moverse, hablar, controlar la atención sin parecer arrogante. Pero lo que más me sorprendió fue cómo me miraba cuando nadie lo notaba. Como si buscara una reacción, una emoción. Algo. Al final de la cena, cuando ya todos se habían ido, él me pidió que me quedara un momento más. «Has estado brillante, Elena», me dijo, con una media sonrisa. «Me has salvado la noche». «Solo hice mi trabajo», contesté, intentando mantener la compostura. «No. Hiciste más. Y lo sabes». Hubo un silencio incómodo. Quise decir algo, cambiar de tema, pero él me interrumpió. «¿Sabes por qué te escribí en francés aquel día?» Negué con la cabeza. Mi corazón latía más rápido. Porque a veces, las cosas importantes se entienden mejor en otro idioma. Como si al traducirlas, les quitáramos el miedo. Me quedé muda. Él dio un paso más cerca. Muy despacio. «Y ahora quiero decirte algo sin traducción», susurró. «Algo que solo entiendas tú. Aquí». Y colocó su mano suavemente sobre mi pecho, justo donde latía mi corazón. Retrocedí un paso. No porque no quisiera, sino porque todo estaba yendo demasiado rápido. «Hugo», empecé a decir, pero él solo sonrió. «Tranquila. No diré más esta noche. Pero sabes que esto no es solo trabajo». Esa noche no pude dormir. No porque no supiera qué sentía, sino porque, por primera vez, me daba miedo entenderlo. Al día siguiente, en la oficina, todo fue normal. Demasiado normal. Como si nada hubiera pasado. Como si aquella noche fuera solo un paréntesis. Pero entonces escuché algo que me rompió por dentro. Dos compañeras comentaban en voz baja que Hugo estaba a punto de firmar un contrato en París. Un ascenso. Un cambio de vida. Un nuevo destino. Y yo no formaba parte de ese destino. Desde aquel comentario sobre París, todo cambió. Hugo seguía siendo correcto, atento, incluso amable. Pero su tono se volvió más distante. Como si él mismo intentara borrar lo que había dicho aquella noche. Como si mis dudas fueran contagiosas y él hubiera decidido huir antes de que el sentimiento lo atrapara. Yo seguía con mis traducciones. Las palabras seguían llegando a mi bandeja de entrada. Pero ya no eran lo mismo. Cada frase que traducía parecía un reflejo de lo que no nos decíamos: confidencial, tiempo limitado, acuerdo en pausa. Un viernes por la tarde, recibí un sobre en papel, algo que ya nadie usaba. Era de Hugo. Dentro, una nota escrita a mano. A veces, para entender de verdad, hay que alejarse un poco. Y con ella, un billete de tren a San Sebastián, para el día siguiente. Pasé horas decidiendo si ir o no. No le respondí. No sabía si era una despedida, una explicación o una última oportunidad. Pero al final, subí a ese tren. La ciudad me recibió con una brisa suave y olor a sal. Hugo me esperaba en el paseo marítimo, junto a la barandilla blanca. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al mar. Cuando me vio, esbozó una sonrisa que no era de triunfo, sino de alivio. «Gracias por venir», dijo. «No sé por qué lo hice», respondí con sinceridad. «Porque tenías que entender lo que no se puede decir en una oficina, ni escribir en un correo». Caminamos en silencio unos minutos. Luego se detuvo y me miró de frente. «Sí, me han ofrecido París. Un puesto increíble. Poder, dinero, todo eso. ¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé», confesó. «Por primera vez, no tengo claro qué elegir. Hasta que te conocí, todo en mi vida era lógico. Frío. Ahora no sé si quiero seguir traduciendo contratos o aprender a entender lo que siento». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. «¿Y yo qué pinto en todo esto?»,
Pregunté casi susurrando. Tú eres lo único que no quiero traducir. Lo quiero sentir. Aquí, dijo, tocándose el pecho, igual que la otra noche. No me pidas que te esperes si no estás seguro, le dije, con la voz quebrada. No soy un proyecto en pausa. Él bajó la mirada. No te lo voy a pedir. Pero tampoco quiero perderte sin intentarlo. Nos quedamos allí, frente al mar, sin saber si aquel momento era un principio o un adiós. Y cuando el sol comenzó a esconderse tras las montañas, Hugo sacó algo de su chaqueta, una pequeña libreta con tapas gastadas. Es mi diario de aprendizaje de francés. Empecé cuando tú llegaste a mi vida. Está lleno de frases, pero solo una página está dedicada a ti. La abrí. Allí estaba escrita, con su letra algo desordenada. JN Veux pas te perdre. No quiero perderte. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y por primera vez, no necesitaba traducir nada.